Hola, hola a todas y a todos. Estamos dando la bienvenida a una de las actividades del Foro de las Artes 2020 organizado por la Universidad de Chile, pero en este caso estoy dando la bienvenida a una actividad que estamos organizando en conjunto a la Asociación de Universidades Grupo de Montevideo, pero en particular a la colaboración muy estrecha entre dos miembros o dos universidades que participan de la asociación, que son la Universidad Nacional de Córdoba, de la cual tenemos ilustres miembros hoy día presentes, y la Universidad de Chile. Se hizo un trabajo hace tiempo de recopilación de materiales producidos por universidades de la Asociación de Universidades del Grupo de Montevideo, en el cual trabajó Luis Simó, uno de nuestros invitados y también anfitriones hoy día, que nos va a hablar un poco del trabajo de colaboración también en la generación de redes, en la generación de archivos y en la generación también de visiones sobre el cine latinoamericano. Y por otro lado, la Universidad de Chile, Guillermo Jarpa, quien no está presente, pero que es coordinador general también de la Dirección de Creación Artística, y quien ha trabajado en conjunto con Luis Horta, director de la Cineteca de la Universidad de Chile. Además de Luis Simov y de Luis Horta, tengo el honor de presentar a Ana Mohadet, ¿cierto, Ana? Quien es, entiendo, decana de la Facultad, ¿no?, de Artes en la Universidad Nacional de Quilmes, perdón, de Córdoba, y Santiago Sein, también investigador especializado precisamente en archivos audiovisuales, en estéticas audiovisuales, entiendo, de nuestra hermana Universidad Nacional de Córdoba. Así que la verdad es que es para nosotros un privilegio presentar una actividad conjunta. La muestra, digamos, la reflexión la va a presentar y los ámbitos a discutir los va a iniciar en realidad Luis Simó, quien es encargado de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Córdoba, y a quien nos acerca también una mirada, yo diría, común respecto a la importancia y el valor que están teniendo en este momento la creación audiovisual y los archivos audiovisuales en momentos muy críticos de las democracias en América Latina, en momentos críticos también, por cierto, a partir de la crisis de un modelo que ha generado realmente estragos en las sociedades latinoamericanas, y que obviamente en el caso chileno se ha visibilizado en mayor medida a partir de lo que se denominó acá el estallido social, el 18 de octubre de 2019, y por cierto la pandemia a nivel global. Así que hemos discutido de estos temas en otros espacios con Luis Horta, pero me gustaría dar la palabra a Luis Simó, quien sin duda le puede dar un enfoque que trascienda no solo lo latinoamericano, lo chileno, sino también una mirada mucho más desde lo latinoamericano y desde la importancia que tiene para nosotros en América Latina, en Sudamérica, el referente de la Universidad de Córdoba, la Universidad Nacional de Córdoba. Venimos de la celebración del aniversario del Grito de Córdoba. Eso desató una serie de reflexiones sobre el rol de las universidades, y en ese rol y en esa manera crítica de ver nuestro lugar y nuestro quehacer, el foro propone este espacio para también discutir sobre la relevancia de los archivos y de la creación audiovisual en el espacio de la creación artística latinoamericana. Así que con esto no me alargo más, le doy la palabra a Luis Simó, quien creo que más como un especialista que yo propiamente tal, puede dar un poco el pie a la idea de lo que hemos estado trabajando al alero de la Comisión de Producción Artística y Cultural de la Asociación de Universidades Grupo de Montevideo, pero más que en concreto el trabajo de la asociación, un poco de estas miradas comunes sobre lo que está ocurriendo con la revaloración de lo audiovisual y de los archivos
audiovisuales en diferentes áreas, como por ejemplo el tema de derechos humanos en América Latina, Luis. Bienvenido. Oh, sí, perfecto. Muchas gracias. Primero, Fernando, darte un abrazo a la distancia. Hemos tenido la posibilidad de conocernos en los encuentros de la Comisión de Producción Artística y Cultural de UGM. Y bueno, un poco ahí en ese momento nacieron un par de ideas con las que venimos trabajando. Primero, bueno, quiero presentar a Ana, que es la decana de nuestra facultad, Ana Moaed. Ella es profesora titular de una cátedra de cine y televisión, es realizadora documental, ha trabajado con memoria y archivo, y también es una importante militante de los derechos humanos que llevamos con mucho corazón acá en la provincia. Y por otro lado a Santiago Seguín es licenciado y en este momento es el director del archivo del CEA, del archivo del Centro de Documentación y Conservación Audiovisual de la Universidad de Córdoba, que es una construcción que nace a mediados de los 90, y donde tiene mucho que ver las relaciones interfacultades que se van dando, porque de alguna manera en ese momento, lo que ahora somos la Facultad de Artes del año 2011, éramos parte de la Facultad de Filosofía y Humanidades, y bueno, al escindirnos se ha continuado este trabajo conjunto en el CDA, que es un espacio conjunto entre las dos facultades. Bueno, continuando un poco lo que veníamos hablando, por un lado presentar esta muestra de cine itinerante que venimos trabajando desde la Comisión de Producción Artística y Cultural de la UGM, que bueno, esto surgió el año pasado cuando no teníamos la pandemia de por medio, pero al final terminó siendo una buena iniciativa. Se han juntado alrededor de unos 40 trabajos de diferentes unidades académicas de Paraguay, Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, o sea que es muy interesante para ver y está bueno para ir armando, aunque son todas producciones actuales también, ¿no? Pero es un poco, es un archivo también de memoria de lo que van pensando nuestros estudiantes, nuestros realizadores, y de lo que se va construyendo, así que está bueno también esta posibilidad de que diferentes producciones de diferentes ámbitos se vayan subiendo a partir de la muestra itinerante, se vayan subiendo a la plataforma de UGM para poder compartirlo, y bueno, y esas ideas que hablábamos hace más de un año en Goiânia, hoy van a tomar piel en la pantalla virtual. Estábamos a un paso, iba a ser creo el 24 de septiembre, iba a ser la inauguración, de marzo, perdón, iba a ser la inauguración al CEN Santiago, que bueno, presencialmente lamentablemente se tuvo que suspender. Pero bueno, ahí en las conversaciones con Guillermo y con algunas otras personas de la Comisión de Producción Artística, también surgió esta iniciativa de hablar sobre los archivos de memoria, del acervo audiovisual que conservan las universidades públicas en este caso, y creo que en ese momento me pareció que era un excelente momento para poder enlazar y traer la experiencia de nuestro CDA, y por eso la presencia de Santiago y de Ana. Yo como usuario, como realizador y usuario del CDA para mi tesis de licenciatura y para otros trabajos que están surgiendo en el camino, puedo dar cuenta de la importancia del acervo que hay ahí. Ya nos va a contar más en detalle Santiago, y de la facilidad, la accesibilidad, del uso que se ha logrado a partir de estos años de trabajo, desde el año 94 en adelante, con un convenio que se firma desde cátedras, con los SRT, que ya Santiago va a explicar bien, son los multimedios de la universidad, que son los que aportan el principal acervo del que se empieza a trabajar. Un poco esa es mi idea. Yo quisiera que para lo que trabajamos, que es para hacer nexos, que se pueda pensar un poco de la importancia de estos archivos audiovisuales que estén en las universidades públicas, que formen parte de la riqueza cultural de nuestras naciones, de nuestro continente. Y para esos nexos creo que lo más rico de este encuentro es lo que se pueda dar entre Luis y Santiago y el aporte de Ana. Así que bueno, siguiendo esa línea, yo le voy a ceder el espacio a Santiago para que empiece esta conversación y nos cuente un poco cómo es el surgimiento, cómo es la historia y el trabajo actual y en qué está el CDA. Muchas gracias por el nexo,
es muy grato poder encontrarnos y esperemos que se siga dando de esta manera. Santiago. Muchas gracias, Luis, y le doy la palabra a Santiago Sein. Muchas gracias por presentarlo también. Santiago, además de que me parece muy interesante que inicies un poco la reflexión contándonos en esta actividad más chilena, pero ojalá que llegue a más espacios y latinoamericanos, lo que hace el centro, un poco su historia y las líneas de trabajo que ha tenido. Quisiera de inmediato ya partir además alentándote con un par de reflexiones precisamente a los usos de los archivos audiovisuales, y lo digo al alero de temas de derechos humanos que han ocurrido en Chile muy recientemente y de reflexiones que han ocurrido sobre los archivos digitales muy contemporáneos, dígase actualísimos, ¿no? Registrados en su mayoría por celulares, ¿no? O cámaras también digitales, porque ya hay muchos estudiantes, y no solo estudiantes, jóvenes que registran mucho protestas, movimientos, qué sé yo. Por eso te digo que además del centro y además de ese espacio de la memoria del archivo del cual uno podía hablar previo a los años 20 de este siglo o de los movimientos sociales y cómo se están registrando, también hay un tema con la recuperación del archivo muy contemporáneo y con la construcción de archivos digitales que hemos conversado en otros espacios, como decía, con Luis Horta, y del cual, además de ese pasado, me gustaría también conocer tu postura y si el centro ha podido trabajar o reflexionar sobre esto y sobre esta como inmensidad de archivos muy difíciles también de poder registrar y también organizar para poder en un futuro trabajar con ellos como hoy trabajamos con los archivos de violaciones de derechos humanos, por ejemplo, en los 70s, 80s, etcétera, ¿no? Sí, bueno, gracias por la invitación. El archivo, el CDA, que es el archivo audiovisual, el principal archivo audiovisual de la Universidad Nacional de Córdoba, en realidad es un archivo que fue pensado para trabajar sobre acervos en fílmico, ¿no? Bueno, quería, digamos, para nosotros siempre fue muy importante porque hasta el momento en que se creó el CDA, el archivo, digamos, como tal, en realidad preexiste el CDA, esa experiencia fue la que nos enseñó a nosotros como universidad, pero sobre todo como facultades, hablo de la Facultad de Arte y la Facultad de Filosofía, a pensar en la importancia de las imágenes como un patrimonio cultural. Yo creo que hasta el momento en que se generó ese convenio, y sobre todo creo que a partir del trabajo que se hizo después, de difusión y de puesta en valor de esos archivos, archivos fílmicos, que bueno, se habían producido décadas antes, fue lo que empezó a generar una conciencia sobre el valor del valor patrimonial de las imágenes, ¿no? Hasta ese momento no había, nosotros en la Facultad de Arte tenemos un departamento de cine, y hasta ese momento, incluso ahora estamos trabajando al respecto, yo les voy a contar las últimas experiencias que hemos tenido. Nos ha costado mucho generar esa conciencia de patrimonio, ¿no? Con respecto al primero que me preguntaba antes de empezar a contarles la experiencia esta, que para nosotros es muy particular, es muy singular dentro de Argentina. Constantemente reflexionamos sobre las imágenes contemporáneas. De hecho, yo puedo consumir en mi casa Televisión Nacional de Chile, no sé, la CNN, lo hago habitualmente, pero yo realmente me he informado en los últimos meses a través de las redes, por supuesto seleccionando, ¿no? Algunos canales para informar, pero para mí fue fundamental como un complemento para poder informarme. Bueno, y eso es algo que fue fundamental para conocer exactamente, digamos, para conocer lo que estaba pasando desde otro lugar y para poder contrastar.
¿no? La fuente que es tradicional a la que yo puedo acceder, que era la televisión y los diarios. O sea que eso es algo que reflexionamos constantemente, pero que nosotros, como centro de documentación, no estamos abocados a la conservación de esas imágenes, porque bueno, tenemos unos acervos que todo el tiempo tenemos que hacer malabares para encargarnos de ellos, tanto para la conservación como para el acceso público. Pero sin duda es algo en lo que estamos pensando todo el tiempo, y además porque a medida que va pasando el tiempo, también una cosa que nos pasa es que algunas colecciones que originalmente las veíamos como contemporáneas y que decíamos, bueno, esto lo dejamos por el último, siempre tenemos como esa... siempre pensamos en el paso del tiempo, ¿no? Como lo que pone en valor a ese material. Y lo que a nosotros sí nos preocupa es que la primera colección que fue fundante del CDA es una colección que fue generada en un archivo fílmico, en triacetato de celulosa, que es un material que en buenas condiciones dura mucho tiempo. Y no nos pasa lo mismo con los materiales de formatos posteriores, soportes posteriores, por ejemplo el video, ¿no? Entonces, bueno, es algo que siempre pensamos en qué hacer con lo que se va generando actualmente. De hecho, en Córdoba ha habido sucesos importantes que no han generado películas ni mucho registro documental, pero por ejemplo hace unos años hubo un levantamiento policial que generó una situación muy particular en Córdoba, muy extraña, y hubo muchísimo registro de particulares, ¿no? Y de hecho yo creo que la mayoría de los registros más interesantes fueron hechos por particulares y no por los noticieros. Y ahí, bueno, siempre pensamos, ¿qué pasa con todo ese material, ¿no? Nosotros seguimos siempre como muy abocados al tema de la conservación de los archivos televisivos. Yo lo que quería contar, digamos, cómo nació esta experiencia, el fondo principal del CDA, el archivo Canal 10, es un archivo que perteneció al archivo, digamos, al canal universitario, que es el primer canal de una universidad pública que hubo en la Argentina. Por eso también fue una experiencia extraña. Ese archivo estaba muy ligado al noticiero, al servicio informativo, que fue muy importante en Córdoba, sobre todo en los 60 y en los 70, y que tuvo características muy especiales. Primero, que sus técnicos y periodistas tenían una formación muy ligada al cine y al documental. Entonces tienen un registro muy particular las imágenes. Gente ligada al departamento de cine, incluso, que se estuvo gestando en paralelo a Canal 10, hubo vínculos todo el tiempo, y un material que principalmente en el noticiero, era material generado por el propio servicio de noticias, que esos son originales de cámara, en material reversible, o sea que son archivos únicos, y también en esa época se hicieron convenios para recibir material de muchísimas agencias internacionales, DPA, UPIET. Entonces estamos hablando de un momento muy particular de la historia del siglo XX, con protestas sociales, levantamientos populares, incluso en Córdoba, fue un momento muy especial. Y todo eso está registrado ahí. Hay documentación sobre eso, ya sea del Mayo francés, de protestas en Chile, en Brasil, en Uruguay. Y una particularidad que tenía este servicio de noticias, que a pesar de ese momento en el cual había muchas restricciones a la libertad de prensa, transitamos, como es la historia argentina, varias dictaduras, y por lo menos hasta el 76, ese grupo de trabajadores
del canal universitario, siempre se les arregló para tener cierta independencia con respecto a las autoridades, que en algunos de esos periodos fueron muy conservadoras, las autoridades de la universidad, y tenían un interés muy especial en registrar las manifestaciones, los levantamientos populares. De hecho, el cordobazo, digamos, lo que conocemos de ese levantamiento fue tan importante en Argentina y creo que en Latinoamérica también. Bueno, la mayoría pertenecen al archivo de Canal 10. De hecho, por la conciencia que tenían esos trabajadores, se encargaron, lo que no pasó en los otros canales de Córdoba, de resguardar ese material cuando llegó el ejército, ese día, a la noche, intentó secuestrar esos materiales, ¿no? Y bueno, y por eso llegaron hasta ahora. Y siempre le dieron la voz a los dirigentes gremiales, bueno, como decía yo, registraron los levantamientos populares y tenían como una particularidad que era que mostraron mucho la protesta y ellos cuentan, porque nosotros no vemos la salida del aire de ese material, y que siempre utilizaban eufemismo y se la rebuscaban en el lenguaje para mostrar eso y para decir otras cosas, ¿no? Hay ejemplos muy interesantes, yo por el tiempo no los seleccioné, pero cosas muy graciosas, incluso, no sé, están mostrando a Onganía, que era, bueno, fue un dictador, en un acto de 9 de julio, el Día de la Bandera en Rosario, y los camarógrafos lo enfocaban a él y después bajaban y mostraban el cartel que hay en el monumento que dice, bueno, cuán execrable es el que viola la Constitución. Y todo el tiempo había esos mensajes, y una construcción también desde el documental, por ejemplo, hacer planos de detalles de las botas en el desfile, y dejaban la cámara mostrando una nena sentada. Todo el tiempo se les encargaron no solo para registrar eso, sino para mostrarlo de una manera muy especial. Y bueno, eso cuando llegamos a ese material nos pareció, bueno, muy interesante. En el año 94, como decía Luis, fue cuando se hizo el primer convenio con el canal de la universidad. Ese material estuvo mucho tiempo olvidado en un depósito, y como el canal necesitaba en un principio, vieron de que podía ser útil para su programación, nos dijeron cómo hacemos para recuperar esto. Y pensaron en la universidad, que creo que no es casualidad. La universidad siempre dio un marco institucional muy especial, que yo creo que no hubiera sido posible de otra manera. De hecho, después, posterior, otros canales privados de Córdoba generaron convenios para recuperar su archivo. Y gracias a ese marco que nos dio la universidad pública, pudimos asegurarnos primero generar una metodología para trabajar con los archivos audiovisuales, que en Argentina no había experiencias de ese estilo, o muy básicas. Ahora ha cambiado un poco, o bastante. Y una cosa que a mí siempre me pareció muy interesante, que nos dio la posibilidad a las facultades, de la Facultad de Filosofía y la de Arte, que fue generar equipos multidisciplinarios para trabajar, ¿no? En filosofía está la carrera de archivero, los historiadores siempre fueron muy importantes en el trabajo con este archivo. Su primera directora fue una historiadora, la doctora Silvia Romano. Y después, bueno, también el trabajo con, sobre todo, gente del departamento de cine, ¿no? Que fue la que tenía un amor increíble por tener contacto con el material fílmico. Ya era época de video, y bueno, y tener en las manos, eso generó una magia que todavía existe, que los chicos que filman con sus celulares, con sus cámaras digitales, cuando se encuentran con el fílmico en la mano, bueno, ahí se produce algo que yo lo sigo viendo todavía. Y bueno, y la universidad nos dio ese marco, también nos generó, hablamos hace un ratito con Ana, bueno, como universidad pública argentina, algunos problemas con respecto al presupuesto. Pero bueno, dentro de la universidad se logró generar toda una metodología de trabajo, pensando primero en la conservación de esos materiales, primero en la recuperación, ¿no? Que eso fue toda una tarea,
Después en la conservación de los materiales, después de un tiempo, las facultades lograron disponer de un espacio, de una bóveda climatizada, que es muy importante, controlar bueno, algunas cuestiones medioambientales para que eso se conserve adecuadamente. Y después, bueno, pensar en el acceso público, ¿no? Que eso siempre estuvo ligado desde un comienzo al trabajo con los archivos audiovisuales. Porque además sabíamos de que eso, de que la puesta en valor de eso y la difusión iba a ser lo que iba a generar conciencia sobre el valor patrimonial que tenían esas imágenes. Y una vez que logramos eso, bueno, empezó desde un comienzo el interés primero de parte de los investigadores de la universidad, también de los realizadores, primero dentro del departamento de cine, porque bueno, siempre pensamos esos materiales como unos documentos que tienen grandes posibilidades para la creación de nuevos discursos, ¿no? Y, por un lado, para generar conocimiento, ¿no? Que ahí fue donde trabajaron los historiadores, y bueno, de las ciencias sociales se trabajó mucho con esos documentos como fuente, que había pocas. Ahí hubo todo un aprendizaje. Y por otro lado, bueno, generar nuevos discursos audiovisuales, que eso fue otro momento importante, ¿no? Cuando esos materiales, la posibilidad de acceder a esos materiales, posibilitó generar documentales, películas, series de televisión para canales muy importantes de Argentina. Yo primero trabajé ahí, hice todo mi ciclo como estudiante, como investigador, después como realizador, recurrí a esos materiales. Me parece que un punto que sería importante como para ir cerrando es que cuentes la relación entre lo que son los otros archivos. ¿Por qué es tan importante este archivo en relación al negocio de archivos, digamos, que hay en general, ¿no? Bueno, o sea, yo creo que primero por las características que tiene el archivo. Yo había seleccionado ahí un pedacito de una noticia, que es una cobertura que hizo el servicio informativo de Canal 10, que vino a cubrir la campaña electoral del 70 en Chile, ¿no? Entonces, tiene unas características que para mí son muy simpáticas, pero bueno, pero que habla también realmente Córdoba en ese momento más todavía es el interior de la Argentina. Entonces, bueno, contar con los recursos y tener interés en cubrir esas noticias, bueno, ya habla de que estamos ante un acervo muy especial. Pero en Argentina, no solo de que los canales, por ejemplo, privados de Córdoba tenían un enfoque muy diferente, un enfoque político diferente, sino también de que todos esos archivos son de muy difícil acceso, y en general en la Argentina no se han conservado muy poco, en muy malas condiciones. Para nosotros también eso fue como una especie de escuela, porque después de ese fondo documental empezaron a llegar otras colecciones de fotografías, de otros materiales fílmicos, incluso de archivos familiares, y así fueron apareciendo. El primer noticiero cinematográfico de Córdoba, que es del año 36, en Nitrato, las primeras películas. Ahora, bueno, estamos trabajando sobre una cosa que nos entusiasma mucho, que es un fondo, una colección, que era lo que fue la Cinemateca de la Escuela de Arte, donde hay películas de realizadores como Prelorán, como Gleiser, de los propios alumnos. Y bueno, y mucho de ese material se pensó que había desaparecido durante la dictadura, cuando se intervino el departamento de cine, se cerró el departamento de cine. Hay una historia ahí que todavía estamos investigando sobre eso. Y nos encontramos que cuando empezamos a identificar esos materiales aparecieron muchos de esos cortometrajes, sobre todo, que se creían desaparecidos, que habían sido destruidos, digamos. Eso era lo que... por eso nos ayudó mucho una investigación de Ana, una tesis que hizo de una de sus carreras, creo que de comunicación social, donde Ana hizo el inventario más completo que hay sobre el cine de Córdoba. Y bueno, eso es nuestro... Pero bueno, ahí en la tesis de Ana nos figuraban muchos esos materiales que, bueno, que la copia era inexistente, no se sabía de eso, dónde había quedado. Bueno, y esos materiales fueron apareciendo.
¿no? En ese tipo de cosas son en las que estamos abocados. Es una cosa que, digamos, porque no me voy a extender mucho, pero una cosa que quería comentar es que en todos estos años, además el acceso de investigadores, de realizadores, pensando en el tema de la memoria, y aprovechando que están acá, que bueno, que para nosotros es como, no sé, un símbolo de la resistencia, y bueno, de la lucha por los derechos humanos. Nosotros, una cosa, yo voy a contar una experiencia para que me parece que es como un ejemplo. Después sí se trabajó mucho en ese sentido, pero hay un vínculo muy importante entre estas imágenes. Tiene que ver también con la forma de registrar de los trabajadores de Canal 10. Yo cuando todavía era estudiante y trabajaba en el CDA, se acercó un chico que era el hijo de un dirigente estudiantil, no de un dirigente estudiantil, un dirigente de la Juventud Peronista ya, un dirigente muy importante a nivel nacional, el jefe de una de las regionales, en un momento en que la Juventud Peronista era muy importante, un actor político muy importante en Argentina. Y se acercó porque él había visto un documental que había hecho yo, que era mi práctica final de tercer año, creo, del departamento de cine, en lo cual yo había utilizado, era sobre el retorno de Perón a Argentina, y había utilizado imágenes donde se lo veía el padre de él, a Miguel Ángel Mosé, y en realidad se lo veía nada, como un actor un poco secundario, porque yo había hecho una selección de imágenes, para eso digamos, había trabajado sobre un cuerpo muy grande, y como en esa época los SRT tenían corresponsales en Buenos Aires, cubriendo toda la campaña electoral, en este caso del 73 sobre todo, bueno, había imágenes donde, como él era de Córdoba, no sé, muchas veces le agarraba el micrófono al periodista para estar más cerca, no sé, a un dirigente como Cámpora, como el propio Perón. Y como tenía acceso ahí a las figuras, lo aprovechaban y bueno, se ve que se conocían con los periodistas. Entonces sale muchísimo. Y después él hablando. Y cuando se acercó, me dijo, mira, dice, yo vi unas imágenes, el que es mi papá, dice, yo lo conozco por fotos. Mi papá fue, bueno, primero preso político, después fue fusilado. Digamos, esto se sabe por los juicios que hubo después en Argentina, juicio y condena. En ese momento los militares, bueno, hicieron creer que había sido una fuga, una historia. Pero el caso es que su hijo no había llegado a conocerlo, porque era un bebé. Y nunca había escuchado ni su voz, ni lo había visto en movimiento, digamos, ¿no? Y bueno, él justo iba a viajar a Barcelona a vivir en uno de los tantos éxodos que se suelen producir en nuestro país. Y me pide que por favor quería verlo el padre. Entonces yo agarré, armé una torta con todas las imágenes que yo sabía que existían de su padre. La mayoría no estaban en ese momento transferido video, iba a ser digitalizado. Y se lo puse en un proyector. Y ahí nos dimos cuenta de la posibilidad que existía a través de estos documentos para este tipo de casos, de empezar a ver desde otro lugar a gente que había sido desaparecida, que la dictadura aparte se había encargado de borrar sus rastros. Y yo ahí, digamos, entendí la dimensión que podían llegar a tener esos documentos. Y a partir de ese momento, bueno, se generaron muchísimas experiencias ligadas a los derechos humanos y, este tipo de situaciones de identificar gente, de mostrar a mucha gente que luego fue desaparecida por la dictadura en sus lugares de militancia, mostrar espacios que habían sido borrados también por la dictadura. Y bueno, ahí se generó también toda una posibilidad que nosotros todavía creo que está digitalizado aproximadamente el 20% del fondo documental ese. O sea que todavía hay un montón de cosas para ver y para trabajar. Y además, bueno, esto que se siguen sumando, pero lo que quería comentar era
todas las posibilidades que existen para trabajar con esos fondos audiovisuales. El otro día le comentaba a Ana también de una experiencia reciente que me llamó mucho la atención. Nosotros hemos trabajado mucho con documentales sobre todo, pero sabemos de que hay un trabajo desde la ficción, para recuperar, para intentar de recrear una época, el vestuario, algunos lugares. Nuestra ciudad ha sufrido muchísimas modificaciones urbanísticamente. Y hace un tiempo un realizador argentino que realizó una película que ganó varios premios en San Sebastián, se llama Rojo, Neistat es el apellido de él, y él vino un tiempo a trabajar, a investigar en el fondo documental del Archivo Canal 10, a ver imágenes, porque su película se sitúa en un periodo muy particular de nuestra historia, que es los años, mediados del año 75, justo antes del golpe. Y a mí me llamó mucho la atención el trabajo que hizo, porque cuando yo vi la película, hay una escena donde aparece un interventor. La película está situada en el interior, en un pueblo imaginario del interior de Argentina, y aparece un interventor que cuando lo vi me hizo acordar mucho un interventor que hubo en Córdoba de ultraderecha, nacionalista, muy ligado a un grupo parapolicial que se llamó la AAA, en Córdoba, del Comando Libertadores de América, que generó un plan represivo anterior a la dictadura. Hemos todo un trabajo previo preparando, digamos, el camino. Y cuando lo vi, me llamó muchísimo la atención y él generó, a partir de su clima de época, en una ficción, a partir de estas imágenes de archivo de noticiero. Y es un trabajo muy interesante y está muy logrado. Y cuando uno ve las noticias originales, digamos, de esa época, hay un clima, una tensión de esas imágenes, esos operativos, esos funcionarios, de la propia población civil, que me pareció muy interesante de qué manera logró trasladar eso y cómo usó como documento, como fuente, ese material que nosotros siempre lo pensamos más bien como una fuente para el trabajo en el documental. Claro. No, yo creo que parte de las últimas ideas de las cuales tú planteabas, Santiago, me parece que son las más pertinentes para darle la palabra precisamente a Ana, en el sentido de la dimensión política del archivo, Ana. Yo creo que esa dimensión política tiene varias capas, podríamos hablar. Por un lado, había toda una cultura de generar archivos sobre las violaciones a derechos humanos, sobre la ficción hecha a propósito del periodo de las dictaduras latinoamericanas, etcétera. Es decir, en el espacio-tiempo había una lógica en la cual se miraba y se valorizaba tanto institucionalmente como a nivel del campo audiovisual la significancia, la importancia de tener archivos, de invertir en archivos y de generar archivos. Hoy, a la vuelta, digamos, después de tantas crisis, de nuevo, políticas, y por cierto, en este contexto de la pandemia, que sin duda instala también una crisis económica en América Latina, ¿no? Una crisis nuevamente donde las universidades van a tener que entrar a luchar por sus presupuestos, donde va a haber que legitimar de nuevo el campo de las artes, donde, por cierto, los archivos audiovisuales no son la prioridad dentro de la inversión en artes y cultura, y lo decimos desde nosotros, de nuestro campo. Ahí hay otra dimensión también política que no tiene que ver exclusivamente con una tercera dimensión, y es los usos políticos del archivo. Los usos políticos de los cuales nos hablaba Santiago, que pueden desembocar desde el registro de movimientos muy locales, y eso cómo genera impacto en una forma de
generar noticias hasta la producción de nuevos y más materiales de ficción o materiales documentales o materiales de denuncia, a partir de, por supuesto, una cultura de archivo, una inversión en archivo y una conciencia política del posible uso documental o artístico del archivo, ¿no? Gracias y gracias por darnos este lugar, habilitar este espacio de conversación, que supongo que estarán algunos ahí atendiendo. Y me gustaría que para ir a hablar de archivo, hablemos antes de memoria, ¿sí? Y de política, y de arte en todo caso, digamos, como tirar ahí algunas chispitas en relación a eso, porque a veces se habla de memoria y hay una intención directa de hablar en eso, hay una intención política, ¿no?, para conectar, que hablar de memoria es hablar del pasado, que el pasado no interesa en ese sentido, ¿no? Mientras que hablar de memoria, para nosotros, es hablar de un presente contextualizado. Es más, es hablar de proyectos a futuro que están reclamando desde el presente un modo de ver, fundamentarse, orientarse, construir una línea de trabajo responsable y serio de hacia dónde uno va, ¿sí? Es decir, hablar de memoria es hablar de un presente contextualizado, es hablar de una visibilización de disputas, de procesos, de posicionamientos, ¿sí? De modos de cómo uno construye proyectos futuros siempre fundamentado, digamos, ¿no? Es decir, necesita sustento, orientación, necesita fundamentación y no está tomado de los pelos, ¿no? Entonces, eso siempre es un proyecto, la memoria es un proyecto político que disputa con los proyectos políticos que se instalan desde el vaciamiento de la experiencia, ¿no? Porque además la memoria con experiencia y con reflexión. La experiencia, la valoración de la experiencia y de la reflexión que reniegan, denostan, digamos, rompen y si pueden la sepultan, la secuestran, ¿sí?, los procesos neoliberales, ¿está? Eso por un lado. Por otro lado, entonces, un proyecto político es un proyecto que de alguna manera plantea modos de, vamos a decir a los Rancière, disputa, modos de ser, organizar, distribuir el tiempo, el espacio, los cuerpos, etcétera, en el mundo, y las artes tienen esa misma tensión en relación a las sensibilidades, en relación a esa distribución, en todo caso, de las sensibilidades, y ahí es donde me parece que tiene mucha importancia los archivos. Y tenemos nosotros, como universidades públicas, la obligación de resguardar esos archivos o patrimonios audiovisuales. Por eso para mí es tan importante las políticas que se dieron en torno a esos archivos de los que habló recién, al archivo fílmico del que habló recién Santiago, y yo digo es muy importante, es muy presente, es muy actual, porque se pudo construir durante un muy buen tiempo, que se valorizó la memoria, ¿sí?, sobre ello para construir proyectos. Pero, ¿qué ocurre? También ocurre que, sobre todo en los 90 y en los inicios del 2000, por lo menos en nuestro país, hubo políticas que de alguna manera denostaron los procesos de memoria. Y además eso coincidió con toda una serie de registros que no tenían soporte fílmico, sino que tenían soporte en otros formatos que tienen más, son más, bueno, efímeros, como todo lo que es el soporte magnético, ¿no? Entonces, hay también una preocupación que empezó a surgir, sobre todo en la década del 2000 y Chirola,
hasta hace poco una preocupación bien importante respecto a qué hacemos con los archivos estos actuales, para dar cuenta de las luchas actuales y de todo eso que se fue perdiendo en el camino. Digo, es una preocupación que surgió muy fuerte, pero fuertísima, en los sectores de los documentalistas cordobeses. Por ejemplo, yo voy a hablar de lo que conozco, ¿sí? En los sectores de la universidad, en los sectores, por ejemplo, en la asociación de ASAECA, que es la Asociación de Estudios del Cine Argentino y Latinoamericano, digo porque ustedes, en FEISAL, la Federación de las Escuelas de la Imagen y el Sonido de América Latina, ¿sí? Surgió muy fuerte en diversos grupos de trabajo, ¿sí? De ahí es que recién el Santi nombraba que una de mis tesis, pues yo estudié cine y después estudié comunicación. Estudié cine, pero cine la cerraron durante la dictadura, no la pude terminar y además a mí me secuestraron y detuvieron durante la dictadura. Cuando salí, estudié comunicación social porque el cine estaba cerrado y ahí hice una tesis en relación a todos los trabajos que yo creía desaparecidos, algunos se están encontrando ahora, que eran de la facultad, digamos, de lo que había sido el departamento de cine y algunas otras que se habían hecho en relación a los grupos Cine y Liberación y Cine de la Base, digamos, de Córdoba. Pero también después hubo muchos intentos de organizar archivos, ¿sí? Esos intentos de organizar archivos de este tiempo, de los 80, de los 90, de los inicios del 2000, empezaron a tener políticas de apoyo, pero luego en nuestro país vino el macrismo, ¿sí? Y el macrismo volvió a romper, hizo un agujero negro nuevamente, donde todo aquello que veníamos construyendo cayó en términos de archivos, políticas, patrimonio, etcétera, etcétera. Y ahora es como volver a empezar. En realidad me hace acordar mucho al planteo de me estoy olvidando el nombre del el compañero que trabajó mucho en no ficción, que hizo periodista que lo mata la dictadura, que tiene su hija que se muere, que también se suicida, ¿cómo se llama? Bueno, él dice que siempre la lucha de los pueblos está permanente. Rodolfo Walsh. Gracias. Sí, gracias. No se acordar Rodolfo Walsh, que dice que la lucha de los pueblos siempre tiene que volver a empezar como si no hubiera existido nada antes, digamos, ¿no? Tiene que siempre estar, y entonces, que es el deber nuestro, armar esos, digamos, construir esos bases en las cuales queden asentadas, que no es un inicio, digamos, ¿no? Que no hay un inicio nuevamente, sino que tenés de dónde venir. Asentar esas experiencias, ¿no? Asentar esas reflexiones que ya las hubo, asentar esos registros, ¿sí? Tenerlos a mano. Bien, en esa línea creo que hoy nosotros nos toca volver a plantear políticas serias en relación a recupero de materiales audiovisuales, ¿sí? Hay algunas cosas que están surgiendo, sobre todo a partir de ciertas facilidades tecnológicas, pero yo tengo cierta preocupación porque están como derivadas en YouTube y en los canales de YouTube en los cuales se cargan y todavía no hay una sistematización clara y un modo de organizar. Sigue siendo una preocupación seria para todo lo que es recuerdo incluso las últimas reuniones en FEISAL, la Federación de las Escuelas de la Imagen y el Sonido de América Latina, en la que Chile también participó, y la última que yo recuerdo que discutimos modo de construir y resguardar los patrimonios audiovisuales, la hicimos en Valparaíso, ¿sí? Que es esta preocupación respecto a cómo trabajamos eso con algunos lineamientos que nos podamos apoyar mutuamente, porque los modos de trabajo que
tiene los archivos fílmicos que sí han tenido algún tipo de catalogación, organización, etcétera, no han pasado a estos otros y encontramos mucha dificultad, incluso como si estuviéramos en un mar de cosas que no sabemos cómo organizar, catalogar, clasificar y poner disponible, para no meter todo eso en una bolsa, porque luego la DISO se hace compleja. Bueno, eso es tarea pendiente, eso es tarea que vamos haciendo sobre la marcha y es una tarea que no podemos desligarnos y que creo que es una de las deudas que tenemos, pensar en común cómo rescatamos los archivos presentes, digamos, inmediatos para decir sí, los recientes, los que tienen estos formatos digitales, formatos en VHS, formatos en Umatic, formatos en todo lo que es magnético, cómo los recuperamos, los ordenamos, los recuperamos. Yo voy a contar una experiencia chiquitita, armé durante un par de años un proyecto para la Universidad Nacional de Córdoba, junto con organizaciones sociales, territoriales, etcétera, para recuperar audiovisuales documentales que registraran modos de resistencia de los barrios, ¿sí? Y logramos tener un cierto material. Ahora, lo tenemos nosotros, ¿qué hacemos con eso? Están dando vuelta en cajas que tenemos y que mientras no existan políticas que destinen recursos a eso y podamos entonces constituir espacios claros en nuestras universidades para eso, es complejo como armar eso. Bien, hasta ahí y abierta ahora las preguntas, debates, no sé, de comprensión. Sí, muchísimas gracias, Ana. Ahora yo creo que vamos a abrir después una ronda de reflexiones o de preguntas, si hay de comentarios. Luis, yo creo que cae de cajón un poco también plantearte esta idea de la obligada convivencia con algo que mencionaba Ana, que es los archivos de las redes sociales un poco, ¿no? Esos otros archivos que vendrían a ser como los enemigos del archivo del cual estamos hablando, el archivo ordenado, como dice Ana, el archivo con un sentido, y que es ese gran Google, esa gran cantidad de información, a veces efímera, a veces no tan efímera, que aparece ordenada por empresas o ordenada por las cuentas de redes sociales, es decir, bajo otro tipo de algoritmos o algoritmos que responden a otros intereses. Quiero decir con esto que pareciera ser que también los archivos contemporáneos se enfrentan a nuevas formas tanto de archivo, de generar archivos, de generar acumulación de data, como nuevas formas de creación, ¿no? Uno de los desafíos, por ejemplo, de este Foro de las Artes, que tiene la obligación por la crisis sanitaria en la que estamos de ser virtual, es precisamente que las prácticas artísticas, por ejemplo, de un grupo de personas que asiste a una conversación como esta, no tiene nada que ver con las que eran en lo presencial. Y eso pasa un poco con lo que empieza a negociarse también con los archivos, es decir, pareciera ser que también vamos hacia un tipo de creaciones documentales, por ejemplo, inacabadas, no editadas, ¿no? Desordenadas, mucho más, incluso en la creación, uno lo ve en los estudios, en los estudiantes, en los documentales más jóvenes, también relatos más con estructuras mucho más diversas que las que tenía la estructura documental, quizás de denuncia o de relato hasta hace no mucho. Y eso es uno de los desafíos también los cuales se enfrenta una cineteca, un centro de investigación o un centro de archivo, es decir, cómo entender los nuevos códigos de elaborar contenidos audiovisuales, pasando por formatos, la duración, por ejemplo,
¿no? El valor del segundo hoy en día es mucho mayor que el de hace unos años, y por supuesto quienes lo están compartiendo, cómo lo están compartiendo, cómo se lleva ese archivo al espectador, al público, a la ciudadanía, a las comunidades. Sí, bueno, primero agradecer la invitación y la posibilidad de establecer este tipo de diálogos que nos parece muy importante que las universidades puedan de manera colectiva traer a diálogo los archivos como productores de sentido. Creo que eso es un motor principal, sobre todo para poder entender la archivística contemporánea y la especificidad que significa pensarlo desde el interior de las universidades. Estoy de acuerdo con lo que tú planteas, Fernando, en el sentido de que hoy día un archivo audiovisual no puede ser lo mismo que era hace 40 o 50 años atrás. La irrupción del digital no solamente es una de las transformaciones tecnológicas más importantes que ha experimentado el audiovisual en los últimos años, sino que también ha permitido una puesta en terreno muy distinta a entender cuál es la labor o la misión que se puede desarrollar desde el campo de la archivística. Pienso un poco a partir de lo dialogado acá en la tesis de Julio García Espinosa, ¿no? En su manifiesto por un cine imperfecto, que de cierta forma hoy día se cumple. Cada uno de nosotros y nosotras nos hemos transformado en nuestros pequeños productores de películas, ¿no? Tenemos la facultad de hacer pequeñas obras, entre comillas, audiovisuales con nuestros celulares y armar una cadena de producción prescindiendo de los elementos tradicionales o convencionales del cine anterior, ¿no? Nosotros podemos ser nuestros propios productores y distribuidores de películas. Pero nuevamente, el archivo audiovisual o la conservación del patrimonio audiovisual queda relegado de la cadena de producción audiovisual, ¿no? Y es ahí donde se hace tan importante que la presencia, bien dicho, de la institucionalidad, en el sentido que son estos espacios aquellos capaces de pensar y cobijar una producción para legarla a un futuro. Esto lo pienso también en relación a las producciones que han surgido a partir de las protestas sociales del año pasado, ¿no? Esta idea del contraarchivo, donde las mismas comunidades son capaces de producir y testimoniar procesos donde la oficialidad o la institucionalidad no llega, ¿no? Y ha sido eso precisamente lo que ha constituido uno de los mayores acervos audiovisuales que nosotros hoy día podemos encontrar sobre los movimientos sociales, cuya particularidad también está dado en que se trata de uno de los primeros movimientos sociales que ha estado tan registrado en términos audiovisuales. Porque si nosotros nos remitimos a otros estallidos sociales, como fue, por ejemplo, la elección de Salvador Allende del año 1970, no tenemos la profusión de imágenes que sí existió para el 18 de octubre del año pasado, ¿no? Hay una diferencia precisamente porque la gente ha empleado esta idea de la apropiación de las tecnologías para subvertir el consumo de celulares, de pequeñas camaritas, etcétera, subvertirlas para dejar de lado el consumo y convertirlas en una huella, un testimonio del tiempo que opera en términos políticos para configurar una nueva idea de comunidad visual. Por tanto, es la misma comunidad la que se está imaginando en términos visuales y audiovisuales en una perspectiva de refundación. Algo que hemos dialogado en otras mesas, ¿no? Donde más se ha manifestado esta idea de la comunidad sublevada, la comunidad emancipada, como queramos llamarlo, ha sido en términos culturales y visuales. La alteración o la intervención de monumentos, de paredes, los grafitis, las performances, pintar en monumentos históricos e incluso llegar a niveles de intervención como el que está ocurriendo en este mismo momento acá en Santiago, que esta estatua de Baquedano ha sido pintada entera de rojo como símbolo de la violencia política que se ha desplegado durante todo el proceso de represión, ¿no? Entonces, eso evidentemente va generando una configuración visual
donde las comunidades empiezan a habitar esta idea de los archivos contemporáneos, y por cierto, la institucionalidad no puede quedar fuera de ella. Y me parece que desde el punto de vista de la Universidad de Chile hay una reflexión que ahí puede ser mucho más legítima en el sentido de lo que Ana planteaba, ¿no? La memoria y las contextualizaciones que permiten entender la memoria como un elemento contracultural frente a un sistema hegemónico. Pienso un poco que el archivo de nuestra Cineteca de la Universidad de Chile, que fue cerrado, clausurado por la dictadura militar después del golpe de Estado, conserva los registros del proceso social que se experimentó en Chile desde los años 60 hasta el mismo año 73. Incluso con la particularidad casi anecdótica de que en ese mismo septiembre del año 73 nuestra Cineteca iba a estrenar un largometraje, Descomedidos y Chascones, de Carlos Flores, que hablaba de la juventud y la politización de la juventud en los años de la UP, estreno que quedó clausurado precisamente por la intervención militar. O sea, ese era el grado de trabajo en las comunidades, el trabajo territorial que estaba haciendo la universidad hasta antes de esa histórica intervención militar que nunca antes había experimentado nuestra universidad y de la cual hoy día aún vivimos ciertos coletazos, ¿no? Pongo un poco ese ejemplo como para generar un vínculo con pensar el rol de los archivos universitarios en la actualidad. Porque, bueno, también lo hemos comentado, ¿no? Esta idea como de hablar de la vinculación de las universidades con la sociedad civil como si se tratase de dos unidades escindidas, una de otra, ¿no? La universidad es la manifestación misma de la sociedad civil, no son dos cosas distintas, ¿no? Pero por lo mismo creo que es muy importante que esa manifestación se cristalice en prácticas y en políticas. Y por eso la relación que es para nosotros que trabajamos en el campo es muy obvia, pero de pronto no lo es tan obvia, la relación que hay entre la conservación y la preservación son finalmente tomas de posiciones políticas frente a contextualizarnos dentro de los procesos históricos que han condicionado la operatividad de nuestras instituciones, ¿no? Básicamente porque al despojarse de un relato historiográfico y de los hitos donde las universidades han tenido una incidencia concreta en el desarrollo de un proceso de conservación, de visibilización también de comunidades, o del trabajo territorial por medio de los cineclubes o de las exhibiciones en el terreno, ahí también se va generando un trastocamiento de las identidades, porque resulta que toda esa gente que participó en las películas, que participó viendo las filmaciones, que participó en estas películas colectivas que se hicieron en los años de la Unidad Popular, sienten que no hay una correspondencia precisamente porque una hegemonía institucional ha tratado de limpiar, de desplazar o de invisibilizar esos procesos. Precisamente la recuperación y la puesta en valor del rol que han tenido las instituciones en la historia, las instituciones públicas y universitarias en la historia, como productores de sentido, es que nuevamente nos hace encontrar el camino, la ruta respecto a cómo pensar las prácticas y políticas que desarrollamos desde la institucionalidad contemporánea. Y por lo mismo, quizás uno de los elementos que siempre yo, cada vez que participo como en algún tipo de conversatorio, de mesa, como que tiende a ser como un motivo recurrente, es la falta de financiamiento, la falta de apoyo que existe de parte del Estado a la conservación y preservación del patrimonio audiovisual, pero creo que el capital que las universidades hoy día tienen es un capital mucho más valioso, que es la capacidad de reflexionar en términos críticos sobre la imagen, la capacidad de tomar rutas que estén pensando desde hoy, desde adentro, las posibilidades del archivo audiovisual. Tal como Santiago mencionaba en su presentación, no se puede dividir la historia social y la historia política de los archivos audiovisuales universitarios de la región, ¿no? Creo que las dos van de la mano, las dos van muy fuertemente vinculadas, y creo que eso también ha incidido directamente en cómo las distintas políticas de Estado han operado con los apoyos hacia el trabajo de preservación y puesta en valor de nuestro patrimonio audiovisual.
pero por lo mismo esta conciencia que nosotros tomamos respecto a cuál es el rol que están cumpliendo los archivos en la actualidad, nos permite tener un capital muy valioso respecto a cómo proceder y qué decisiones tomar en términos de archivística, en términos de profesionalizar la disciplina de los archivos audiovisuales para poder, a partir de eso, no ser unos meros exhibidores de películas, sino que ser productores de sentido sobre nuestras propias realidades contemporáneas. No se te escucha. No se te escucha. Perdón, disculpen. No, que estaba comentando a Francisco si hay alguna consulta en redes sociales, ya sea en la transmisión que estamos transmitiendo en Facebook Live de Foro de las Artes UChile, también en el YouTube. Me están diciendo que también en el Facebook parece que de la universidad. Aprovecho de dar, de anunciar que esta conversación queda registrada y grabada para ser consultada en el sitio forodelasartes.uchile.cl y poder ser, obviamente, escuchada y vista después de hoy. Se entra al sitio y dentro del programa de actividades se hace un vínculo también a la actividad, así como a las que ya se han llevado a cabo. Ana, quería consultarte, a mí me pareció muy, digamos, esclarecedor o de alguna manera sí, me pareció muy estructurante la manera en cómo partías diciendo la significancia de la valoración de lo vivido, de la memoria del pasado, ¿no? Ahí hay una educación, además de cívica, una educación política, hay una educación de sensibilidades, yo creo, ¿no? Lo que se llamaba antes una educación cultural y que en la contemporaneidad también uno ve, como decía tanto Luis, ¿no? A partir de los movimientos sociales contemporáneos, lo sentí también en las palabras de Santiago cuando relataba esa manera de filmar, ¿no? Y esa manera de registrar una realidad que llevó a que la televisión, ¿no? de la universidad, la televisión pública en Córdoba, también tuviera otra manera de relatar el presente. Desde tu perspectiva, y que es muy interesante también tu rol como decana, hay una mirada distinta en la juventud y esa mirada distinta de ver la realidad también se traduce hoy en maneras de documentar de manera distinta el presente. Como decía Luis, pareciera ser que nuestra generación y antes, digamos, los que estuvimos mucho más vinculados generacionalmente a las dictaduras o a sus efectos directos, había también un mayor, comillas, o no sé si un mayor, un compromiso distinto respecto a la trascendencia del registro, ¿no? Quizás podríamos llamar algo así como una épica de la imagen, ¿no? Una monumentalidad de la imagen. Y hoy vivimos todo lo contrario, tiempos, como decía Calvino, mucho más ligeros, mucho más efímeros, bueno, con ya esta infinidad de registros. ¿Qué opinión tienes tú de esa nueva sensibilidad, ese ojo de registro y, por supuesto, de la intensidad de los movimientos sociales que hay hoy en día? Ustedes lo han vivido con la desaparición, por ejemplo, de dirigentes sociales o estudiantes, el caso, bueno, en fin, de desapariciones en diferentes manifestaciones, por supuesto, después oposición a todo lo que era el macrismo, pero un caso interesante, a mí me tocó estar en algún momento en Córdoba, es el feminismo argentino de los últimos años y la intensidad del feminismo, de la protesta feminista y por supuesto del registro y de lo que debe significar también esa mirada audiovisual de la cual estamos hablando actualmente, ¿no? Ahora
te necesitamos escuchar a ti. Sí, ahora... A ver, a ver si puedo más o menos hilar, porque es muy grande todo lo que has dicho. Te queremos aprovechar lo más posible. Sí, en una época yo tenía una visión muy juventista, por decir. Les jóvenes, para mí, por el per se, eran revolucionarios, ¿sí? Pero tal vez porque participé de una generación que se afirmaba en esa decisión de la generación setentista de interpelar, intervenir, transformar, ¿sí? Luego me di cuenta de que no es tan así, digamos, que hay jóvenes reaccionarios, y lo voy a poner en masculino, ¿sí? Que pertenecen, y los he visto recientemente, digamos, acá incluso en mi país, que tienen posiciones claras, es decir, que la cuestión etaria puede ser una condición, pero no es la condición, ¿sí?, de deconstrucción. La condición de deconstrucción también tiene que ver y transita con esto de ciertas experiencias, formaciones, etcétera, herencias, ¿sí?, tradiciones, memorias, ¿tá?, para tomar parte de lo que estamos discutiendo. Es decir, se habló de los modos de registrar de los camarógrafos de los 70, ¿sí?, en Canal 10. Los camarógrafos de los 70 con esa formación venían de una, habían bebido, ¿sí?, de una corriente muy fuerte del neorrealismo, ¿sí?, y que acá cayó y se construyó en todo lo que fue la escuela de Virgi, la escuela de Santa Fe, la escuela en Córdoba, etcétera, que fueron nuestros maestros, ¿sí? Y entonces nosotros salíamos con la cámara como un arma de construcción de futuro, ¿sí? Entonces, eso se expandió como posibilidad, ¿sí?, el cine como herramienta de transformación. Y ahí entonces se construía. Cuando Santiago contaba lo de los modos de registrar de los de Canal 10, yo me acordaba del libro de Vallejo que cuenta los modos de registrar que tenían en Canal 10 también de Tucumán. Vallejo, que venía de Virgi, la escuela de Santa Fe, etcétera. Estoy hablando muy de Argentina, pero quiero decir, en esa etapa en la que ustedes tenían también Litín, etcétera, ¿sí?, tenían toda esa otra construcción, y Bolivia San Ginés, y el nuevo cine latinoamericano, embebió estos modos de registro. Fueron nuestros maestros, maestras, digamos, ¿sí? Mientras que después hubo etapas en las que eso también se perdió. Yo lo que creo es que existe en este tiempo, creo en Chile, creo en Argentina. En Argentina hubo un movimiento muy fuerte también de deconstrucción a partir sobre todo de todas las luchas de derechos humanos encabezadas por las viejas, ¿sí?, pero también por hijos, y por modos de construir en nuestras facultades que también de alguna manera fueron construyendo nuevos modelos de tensiones, de cómo deconstruir lo hecho para plantear nuevos proyectos. Y en Chile me parece que lo que marcó fuertemente es la calle, digamos, los modos en cómo uno sale a la calle, y en la calle necesitas registrar, ¿sí?, y necesitas registrar mientras te tiran gas y vos estás con la cara tapada y empezás a ver cómo construir ese registro a partir de la sensibilidad de estar en la calle y sentir eso, y tenés estas herramientas y empezás a deconstruir. Es decir, los lenguajes, ¿sí?, están más que en relación a corrientes cinematográficas o a estéticas propuestas, los lenguajes disputan con la construcción política, con las tecnologías, con los modos de hacer y andar y disputar en el contexto. Entonces me parece que los lenguajes tuvieron que adaptarse a las condiciones de lucha, ¿sí? Y a partir de ahí empezaron a salir. ¿Por qué ahora andamos con los proyectorazos? Digo, los andan ustedes que con proyecciones en las plazas. Nosotros en Córdoba hemos hecho proyecciones hace poco
por los incendios, ¿sí? Hemos hecho proyecciones porque acá, a partir de proyectos mega empresariales y de toda digamos, la devastación sojera en los campos y los proyectos desarrollistas de countries, ¿qué se ha hecho? Se queman los campos, y se queman, se les va el fuego, o no se les va, lo hacen adrede, ¿sí? Pero aparece de pronto quemado los incendios forestales en Argentina en este tiempo han sido fatales. Son incendios clandestinos o clandestinizados porque hay pruebas de que son empresas, digamos que o estancias que inician los fuegos. Sin embargo, aún la justicia no ha llegado ahí. ¿Y qué se hicieron? Se proyectaron, se hizo toda una proyección, un movimiento de proyección que se llama Argentina Arde por todo el país, que es un modo de responder en esta situación en la cual estamos, con la pandemia, con dificultades de hacer una marcha, con dificultades de poner en juego también a nuestros compañeros y compañeras en una situación de posibilidad de contagio. Entonces se eligen otras estrategias. Las estrategias surgen a partir de las condiciones, no es que alguien inventa y le aparece y la musa pasa y dice, ¡ay, qué tal si proyectamos que antes no proyectábamos!, ¿no? Es decir, bueno, no podemos salir, ¿qué hacemos? Proyectamos, ¿qué hace? Digamos, eso más otras cuestiones, digamos. Por cierto, me parece que esas son las tensiones y ahí es donde está el debate, digamos, el proyecto estético. Justamente la política, digamos, más que una estetización, digamos, de la protesta, lo que hay es que la protesta, digamos, encuentra raigambres estéticas, encuentra canales estéticos para poder, construir y ligarse, porque lo es, porque además disputa modos de concebir el mundo, no es una disputa simplemente, digamos, trabaja sobre esa complejidad, esa diversidad, esa opacidad, la sensibilidad, etcétera, ¿no? Es decir, la disputa tiene esa complejidad, ¿sí? Bueno. Sí, de las frases, bueno, y que Ana mencionaba, hay una que me pareció muy relevante y que la quiero traducir en pregunta a Santiago como a Luis respecto a los futuros de un archivo fílmico o de una cineteca universitaria, ¿no? Ana dice, la frase es, los lenguajes se adaptaron a las condiciones de lucha, ¿no? ¿Qué desafíos ven cada uno que requiera estos centros fílmicos, estos archivos audiovisuales? ¿Cuáles serían las características o los aspectos principales a los cuales se tienen que adaptar a la lucha actual que hay, ¿no? Recordando un poco como la línea temática de este Foro de las Artes, de resistencias, ¿no? A la resistencia que hay hoy en día a, como dice Luis, quedar a la fila dentro de la cadena cinematográfica, ¿no? O dentro de las prioridades presupuestarias de nuestras instituciones o de los ministerios de cultura, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo se adapta a la lucha actual un centro de archivo fílmico Santiago? ¿Qué tienen que hacer? ¿Cuál sería el decálogo de lucha? Es difícil. Yo lo que siento es que todo el tiempo estamos reflexionando sobre eso. Y desde los comienzos, por lo menos justo pensaba en cosas que había dicho Ana, cómo los procesos políticos también condicionan estos espacios, porque el CDA nació a mediados de los 90, ¿no? Y cuando yo hablaba de que la universidad pública nos dio un medio que nos daba muchas posibilidades con respecto a algunas cosas,
esa institucionalidad nos permitió formar recursos humanos, armar equipos multidisciplinarios, pero ya nacimos con una restricción presupuestaria muy fuerte, muy fuerte. Entonces, por muchos años, esto que yo cuento, como digo, por ahí sonó más idílico, fue muy complicado porque la universidad se había comprometido a tanto conservar como preservar ese material, y cuando se hizo la primera mudanza desde el canal al departamento de cine, bueno, lo primero que surgió era que era muy complicado generar un espacio, y después un espacio que cumpliera con unas condiciones medioambientales que en ese momento empezamos a entender que hacía falta para conservar eso en condición, porque todos esos conocimientos se empezaron a generar, no había una experiencia previa. Y bueno, y actualmente seguimos, digamos, hemos generado unas condiciones increíbles al lado de eso que pasó ahí, pero todo el tiempo signado por estos contextos, ¿no? De distintos momentos políticos, de crisis de presupuesto, y nosotros siempre desde un comienzo tuvimos como estrategia algo que yo comenté antes, que fue pensar en la puesta en valor de los fondos, de los documentos que guardamos. Yo usé la palabra guardamos, que no me gusta tanto, y la difusión de esos materiales, ¿no? El acceso público a esos materiales. Eso es lo que a nosotros nos permite, es dar visibilidad y generar en la gente, pero también institucionalmente, la idea de que ese material, ya sea fílmico o ahora un material contemporáneo, tiene valor de patrimonio cultural, ¿no? Yo creo que ahí está digamos, ahí hay una disputa de sentido que todo el tiempo tenemos que estar ahí, mostrando. Ana comentaba recién lo del proyectorazo, y nosotros justo antes de la pandemia, con el archivo Novelo, con un archivo de placas de vídeo, de fotografías, de la primera mitad del siglo XX de Córdoba, hicimos una curaduría, una selección de imágenes de mujeres en distintas situaciones, que estaban registradas ahí en el archivo, sobre todo ligados a oficios, a espacios en los que la mujer tenía acceso en esa primera mitad del siglo en Córdoba. Y una cosa que decidimos fue hacer una gigantografía con esas fotografías y sacarlas a la calle, ¿no? Primero en la ciudad universitaria, y ahí no solo estamos dando cuenta de un tema que está ahí candente en la sociedad cordobesa, en la sociedad argentina, en el mundo, con respecto a los derechos de la mujer, sino también mostrar ese documento, ¿no? Sacarlo a la calle. Con Ana hablamos mucho de eso, de esa idea yo en una lucha que yo siento que en algunos archivos en la Argentina, sobre todo en los privados que se fueron generando, caí como un síndrome de coleccionista, ¿no? De esa cosa de guardársela. Nosotros en el archivo, entre nosotros le decimos el síndrome de Gollum, que ahí tener ese tesoro guardado y que nadie, o sea, saben que está, pero el acceso público no es una prioridad para nada. Bueno, una estrategia importante que tenemos todo el tiempo es la difusión, sacar esos archivos a la calle. A nosotros es lo que más nos ha resultado, dar visibilidad, saber de que eso existe, y eso también genera después en la gente esa conciencia sobre el archivo audiovisual pensado como patrimonio cultural, ¿no? Como algo que nos pertenece también a toda la sociedad cordobesa. Para nosotros eso, digamos, como estrategia fue algo que siempre nos funcionó y que actualmente seguimos utilizando. Tratar de sacar
los archivos a la calle. Sí, yo claro, quiero agregar algo ahí. Ana, ¿sí? Sí, que a mí me parece justo el ejemplo que él estaba dando respecto de este trabajo sobre el registro de fotografía, que se hizo una curaduría en relación a fotografías de mujeres. Voy a retomar sobre un planteo que hizo el otro compañero sobre los archivos. Siempre de alguna manera ayudan a resignificar, digamos, aportan en esta línea en la que se resignifican lecturas, propuestas, apuestas. Ligando con esto que vos decías bien, el rol de las compañeras hoy, sobre todo mujeres, con el pañuelo verde, ¿sí? Y toda la lucha, digo, no solo jóvenes, ¿no? O sea, hay muchas viejas que antes era muy difícil salir con el pañuelo verde, pero que hemos salido atrás de las jóvenes, ¿sí? Pero que esta pelea no es una pelea nueva, es una pelea histórica que hoy se puede traer, mostrar, resignificar, porque también esas peleas fueron clausuradas, ¿sí? Fueron no mostradas. Entonces los archivos nos permiten encontrar también esos modos de que de alguna manera rescataron, pero que fueron invisibilizados, ¿sí? De esa lucha histórica, por ejemplo, de mujeres. Ayer hubo acá una situación también histórica, que es Dolores Echeverre, que es hermana de grandes terratenientes argentinos, tomó la disputa de un territorio que le pertenece a ella en la herencia, digamos, de esta familia, para que la trabajó con un movimiento social, digamos, importante, que es Tierra y Trabajo, creo que se llama, pero que van a en la disputa por la herencia, la mujer es la que se posiciona en hacer una donación social de la parte que tiene. En realidad también el movimiento social no le cobra honorario, sino le cobra territorio para poder asentarse. Y digo, ¿quién la puede resolver? Es una mujer. La imagen de la mujer es también una cosa bien interesante para ver en archivos y en toda la disputa histórica. En nuestro país, por ejemplo, tenemos muchas mujeres que han sido muy vapuleadas públicamente, mujeres con trayectoria pública, desde Levita, digamos, que es todo un símbolo, que fue vapuleado, ninguneado, destruido, ¿no? En su simbología, hasta la misma Cristina, ¿no? En toda una destrucción simbólica que, bueno, que los archivos desdicen eso, pero que hay que rescatarlos, ponerlos, resignificarlos y ubicarlos. Perdón, me dice Francisco Vergara que nos estamos acercando a los minutos finales. Luis, no sé si quieres hacer una reflexión. Yo creo que también Ana vuelve a poner un tema muy interesante, ¿no? Que es cómo deconstruimos de alguna manera también nuestras maneras de hacer archivos desde una mayor conciencia de la exclusión del ojo femenino o de la creación hecha por mujeres. En Chile ha empezado muy lentamente una valoración de mujeres creadoras, de mujeres, seguramente vendrán también investigadoras sobre el cine y sobre y trabajadoras del medio y del campo audiovisual, no necesariamente con ese, digamos, estatus de creadora, digamos, de directora. Hay muchas mujeres que han sido parte como del campo audiovisual y seguramente ustedes lo han visto. Hoy hay un movimiento también muy importante de creadoras documentalistas, jóvenes, chilenas, también cineastas, por supuesto, ¿no? Está ese tema y, por supuesto, el tema del cual hemos hablado y del cual celebramos con esta conversación,
por un lado, por supuesto, este diálogo con la Universidad Nacional de Córdoba, y por otro, la conciencia común de la relevancia de los archivos fílmicos, los archivos patrimoniales, audiovisuales, y de su relevancia como generadora, como decías tú, de sentido, su relevancia en términos políticos en tiempos no fáciles para nuestros países y nuestras comunidades, ¿no? Sí, muy de acuerdo. O sea, hoy día nos encontramos frente a una apertura de diversidades que, desde el punto de vista de la archivística y desde el punto de vista del patrimonio audiovisual, no habíamos experimentado en las dimensiones que hoy día sí lo estamos haciendo. Y no solamente desde el punto de vista del feminismo, sino que también veo los contraarchivos que surgen desde los pueblos originarios, las iniciativas de regiones, porque pienso un poco que hasta hace 20 años atrás hablar de archivos audiovisuales era casi equivalente a hablar de archivos audiovisuales de Santiago, ¿no? Algo que realmente no se condice con la cantidad de materiales audiovisuales y producciones que hay en distintos puntos del país. Y creo que eso también tiene mucho que ver con el alcance y la circulación que dan los medios digitales. Recuerdo un poco cuando en el año 2010, a partir de la conmemoración de los 50 años de nuestra Cineteca de la Universidad de Chile, propusimos crear un sitio web que almacenase y difundiera el patrimonio audiovisual chileno, y en esa época fue visto de manera bien reticente, recuerdo, porque decían, bueno, cada vez que se le pone play hay que pagar los derechos de exhibición. No, pero si nosotros somos una universidad, esto es con fines educativos. Pero bueno, entonces, ¿dónde queda el cobro? No, es que no es una exhibición, es material educativo. O sea, había una completa escisión dentro del medio audiovisual o del sector audiovisual respecto al mercado y la educación, como que no se podía concebir que corrieran en rieles completamente distintos. Hoy día, en plena pandemia, este sitio web que lo pudimos hacer, que es cinetecavirtual.uchile.cl, es uno de los recursos educativos más utilizados en el país, sobre todo por el aislamiento sanitario, y las más de 400 películas que hoy día tenemos almacenadas ahí se utilizan en clases, se proponen en los programas académicos, no solamente de Chile, sino que de todas partes del mundo, porque no hay ningún tipo de restricción geográfica, y eso también se da porque finalmente ese proyecto nosotros lo empezamos a elaborar pensando un poco desde adentro de las comunidades, no sobre ellas y no desde una mirada, o sea, no intentando jerarquizar a partir del archivo como un elemento de poder y de control, sino que tratando de entregar una herramienta, tal como decía Santiago, una herramienta que permita la educación, que fomente la circulación de ideas y de saberes. Yo creo que en la medida que no se pierda eso como foco del trabajo de los archivos universitarios, es que realmente vamos a poder dotar de sentido a todos estos archivos que conservamos. Muchísimas gracias, Luis Horta, director de la Cineteca de la Universidad de Chile. Quiero quizás solo darle la palabra, bueno, muchísimas gracias, Ana Moadet, decana de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba, Santiago Sein también, profesor y director del Centro de Conservación Archivística. Santiago, ¿cómo es el nombre? ¿Me corrigen, por favor? Sí, el nombre actual es Centro de Documentación Audiovisual. Centro de Documentación Audiovisual. Pertenece a la Facultad de Arte y a la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional. Excelente, muchísimas gracias por compartir con nosotros en esta tarde de viernes, tanto en Córdoba como Santiago, tarde primaveral. Y Luis, no sé si quieras además despedir también tú, invitando a que las personas puedan ingresar y con una muy brevísima reseña del tipo de materiales fílmicos, esta curatoría que se hizo en conjunto con Guillermo Jarpa, como dices tú también, Natalia Fuster de la Universidad Nacional de Asunción en Paraguay y de la Universidad Federal Río Grande del Sur, UFIGRIS, quienes enviaron materiales y se hizo una selección que va a estar accesible a todo el público también de las universidades de Sudamérica, digamos, en este caso.
Bien, bien, Fernando. Bueno, primero agradecerle a ustedes por este espacio que me parece que ha sido muy valioso y que ojalá se continúe más allá del conversatorio, que se puedan seguir haciendo diálogos y trabajos conjuntos. Y bueno, de alguna manera lo que estrenamos hoy, la Universidad de Chile ha programado para hoy dos trabajos de la Facultad de Artes de la Universidad de Córdoba, un cortometraje ficcional, Noche Gris, y un largometraje documental de un compañero muy querido, del Laro Almagro, que es Primera Luz. Así que bueno, para disfrutar eso y que sigamos en la misma línea de conservar y nuestra memoria audiovisual, la del pasado y la actual, que es para el futuro. Así que muchas gracias a la invitación desde la facultad y eso, que se continúen estos canales de diálogo. Sí, los invito a activar sus micrófonos para despedirnos todos. Muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias, Santiago, Luis. Creo que estamos saliendo airosos a estos tiempos de la virtualidad, así que esperemos encontrarnos en la presencialidad quizás el próximo año o en algún futuro no muy lejano, y concuerdo con Luis, reforzando ojalá el interés común tanto de la Universidad de Chile por los archivos patrimoniales audiovisuales, por los archivos audiovisuales y a través de nuestra cineteca y la colaboración entre nuestras instituciones sin tanto papeleo y más humanidad y más ideas y más cariño entre nosotros. Muchísimas gracias, Ana, Santiago, Luis Simón y Luis Horta, y muchas gracias a todos. Sí, por favor. Muchas gracias. Y ojalá Latinoamérica tengamos un norte más importante, más libertario, más fraterno, con gobiernos que representen esas fraternidades, esas solidaridades, esas construcciones más igualitaristas y justas, ¿sí? Absolutamente, y tus palabras son muy atingentes. Nosotros tenemos como les decía, este 18 de octubre, antes de las bambalinas, les contaba el aniversario del estallido social, y el domingo siguiente tenemos las elecciones de plebiscito para cambio constitucional. Así que muchas gracias a su participación a esta mesa, y nos veremos en un siguiente encuentro. Muchas gracias a todas y a todos por conectarse, y los invitamos a que sigan viendo la programación forodelasartes.uchile.cl. Hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias.